Hola, es un gusto estar contigo en este día y me complace poder compartir un mensaje de la palabra de Dios, pero antes estaremos orando. Y diga conmigo, por la fe en la persona de Jesucristo, yo declaro que estoy habitando bajo el abrigo del Altísimo y morando bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Y digo que Jesús es mi esperanza y mi castillo y declaro que Él es mi Dios y en Él estaré confiando todos los días de mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, hoy quiero hablarle acerca de lo que Dios puede hacer o de lo que nosotros podríamos conseguir aún en los momentos difíciles. Quiero decirle que yo creo que todos en algún momento hemos pasado por un momento difícil. Hemos pasado por un momento extremo, por una situación que ya nosotros creíamos que, bueno, que ya no había nada que hacer, sino que todas las cosas sucederían, pero así, de esa manera, yo creo que cada una de las personas han estado pasando en su vida. ¿Quién no lo ha pasado? Me imagino que todos han pasado por momentos difíciles. La historia cuenta de una persona que de nombre Richardson, que era un hombre que había estado sembrando o estaba a punto de sembrar en su campo y solamente tenía una bolsa de semilla y estaba allí cultivando su tierra para poder sembrar. Y bueno, lo que sucedió es que él sembró su semilla, pero de pronto comenzó a llover, y el agua fue tan intensa que esa inundación de aguas pudo arruinar su cosecha, de modo que ya no tenía para volver a sembrar, porque todo lo que tenía lo había sembrado. Así que tuvo que valerse de sacar un crédito para poder nuevamente comprar sus semillas y volver a sembrar. Y así pasó que volvió de nuevo a sembrar y volvió a suceder lo mismo, así que perdió su segunda cosecha. Y este hombre muy triste tenía 6 hijos, su esposa, una familia formada, pero muy triste esta persona se fue al pueblo y comenzó a caminar y de pronto encontró una hoja muy vieja y donde él curiosamente comenzó a leer y en una de las partes decía: todo lo que pida el Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Esa hoja él lo guardó en su bolsillo y luego regresó a su casa. Bien, yo creo que tal vez no sea precisamente tu caso, pero tal vez ha intentado por todos los medios de poder salir de situaciones difíciles, ha intentado con tu fuerza, con tus habilidades, con tu experiencia, de salir tal vez de las deudas que hace tiempo lo estás teniendo, de salir de ese problema que está allí, que está llevándote a un estado depresivo, a tristeza, amargura, está acorralándote de una forma que ya no puedes sobrellevar. Yo creo que tal vez no sea tu caso, el caso del campo, pero momento difícil como este hombre Richardson que estaba en esa situación, con su familia, con sus hijos, estaba mal, pero de pronto esta persona encontró, como le había comentado, una hoja y en esa hoja, en una de las partes decía: todo lo que pida el Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y este hombre guardó esa hoja, regresó a su casa y comentó eso con sus hijos y su esposa, pero ya ellos no tenían semilla para poder sembrar en su campo. Esta persona lo que hace nuevamente, se va al campo y comienza a mirar su tierra, luego se va al pueblo y mientras estaba caminando en el pueblo alguien se arrima y le dice: señor Richardson, sí, mire, yo he sembrado mi campo y me acaban de sobrar 2 bolsas de semilla, ¿lo quiere? Por favor, yo se lo vendo, no hay problema, yo se lo vendo. Y el señor Richardson dijo que sí.
yo quiero esa semilla porque voy a sembrar en mi campo. Bien, esta persona dice, déjemelo aquí que yo me lo voy a llevar. No se preocupe, señor Richardson, porque yo mismo lo voy a llevar hasta su casa. Así que fue trasladada esa dos bolsas de semillas hasta la casa del señor Richardson. Luego, este señor sale al campo de nuevo, cultiva su campo, prepara su campo nuevamente y comienza a sembrar su semilla. En ese tiempo que había terminado de sembrar, era la temporada que siempre llovía, pero no llovía tanta cantidad como para que todos perdieran sus cosechas. Este señor Richardson había terminado de sembrar su semilla en su campo, estaba feliz, muy contento, pero ¿qué sucedió? Comenzó a llover otra vez y él dice, bueno, me parece que va a llover un poco nada más y no me va a afectar la cosecha, porque si me afecta la cosecha no tengo más para poder sembrar. Y comenzó a llover y seguía lloviendo y de pronto él se acordó de esa vieja, puedo decir, hoja que había encontrado. Fue hasta su casa, tomó su saco que tenía allí, metió la mano en uno de los bolsillos de su saco, quitó la hoja y volvió a leer donde decía, todo lo que pida el Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. De modo que él reunió a sus hijos, su esposa, y le dice, yo creo en esta palabra porque el que lo está diciendo es Dios. Esto es una hoja de las Escrituras y el que lo está prometiendo es Dios. De modo que Dios no me va a mentir, entonces yo voy a pedir al Padre en el nombre de Jesús. Se fue a una de las puntas de su campo, se puso bajo un árbol y allí levantó sus manos y le dijo, Dios, yo creo que si te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú irías a bendecir esta cosecha. Esta cosecha será abundante, esta cosecha será maravillosa, no la voy a perder a esta cosecha, si bien las otras la perdí, pero esta no la voy a perder, yo creo, porque aquí tu palabra dice, todo lo que yo pido a ti en el nombre de tu Hijo Jesús, tú me lo darías. Bien, esta persona creyó en esa palabra. En ese momento difícil, aún en los momentos más difíciles de su vida o de la vida de esta persona, él levantó su brazo y dijo, Dios, yo creo en tu palabra. Porque ya no tenía más otra cosa que hacer, su fuerza no le daba, su experiencia no le daba, había hecho todo humanamente posible y nada estaba sucediendo. Pero sin embargo, cuando él creyó en la palabra maravillosa de Dios, todas las cosas cambiaron. Y eso es lo que quiero comunicarte en este día, decirte en este día, tú también puedes estar pasando por un momento difícil, tal vez no precisamente debe ser que tienes un campo y que has sembrado que ha estado perdiendo, pero pudiste o puedes que en este tiempo, en esta hora, estés perdiendo algunas cosas, la comunicación con tu familia, puede que estés perdiendo los bienes que tanto te costó ganarlo, puede que estés perdiendo tu salud, muchas cosas pueden estar perdiendo en este tiempo, en esta hora, y tus fuerzas no te dan, y tus posibilidades te dicen que no lo puedes recuperar, que no lo puedes alcanzar, pero mira, en este momento difícil, en esa situación como este hombre creyó, yo te invito a que tú puedas creer en esa palabra maravillosa que dice, todo lo que pida el Padre en mi nombre yo lo voy a hacer. Este es el momento, en este momento preciso, en esta hora difícil de tu vida, es cuando tú te tienes que levantar en fe en el nombre poderoso de Jesús y decirle al Señor, Señor, yo creo, porque estoy pasando por un momento difícil, estoy pasando por un momento que yo no lo puedo aguantar, no lo puedo soportar, pero tu palabra dice que si yo te pido que tú me dé la fuerza, la fortaleza para soportar y aguantar todo esto, tú me darías una salida, tú harías un camino aún donde los caminos no están, tú lo estarías haciendo.
Entonces, esa es la invitación que te traigo, el mensaje para ti en este momento, que estás escuchando la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que aún en los momentos difíciles, en esos momentos difíciles, que cuando ya pareciera que nada tiene remedio, nosotros debemos seguir confiando en el poder maravilloso de la palabra de Dios. Así sucedió en aquel tiempo. Precisamente cuando Jesús estaba por un determinado lugar, estaba allí caminando como Jesús siempre hacía, estaba predicando, y la palabra de Dios es el Marco 1, cuando Jesús sanó a un leproso. Imagínese que ese hombre no nació en esa situación, sino que no sé por qué razón ni de qué manera, la Biblia no lo dice, pero él comenzó seguramente a enfermar, y no fue tan de golpe, sino que lentamente enfermó por un lado, tal vez sus manos, sus piernas, tal vez alguna parte de su cuerpo, y lentamente comenzó a crecer esa enfermedad. No había con qué parar esa enfermedad. De modo que él comenzó, por causa de esa enfermedad, comenzó a perder. Comenzó a alejarse de sus amigos, comenzó a alejarse de su esposa, comenzó a alejarse de sus hijos, comenzó a alejarse de la sociedad. ¿Por qué razón? Porque el poder de esa enfermedad, o esa enfermedad tenía tanta fuerza, tanto poder sobre la vida de este hombre, que comenzó a aislarlo, a llevarlo a un costado, a depositarlo allí donde, por supuesto, él no quería estar, estaba en contra de su voluntad. La palabra de Dios dice que él estaba enfermo. Imagínense la Biblia lo dice que él tenía hijo, pero supongamos que él tenía a su hijo. Me imagino cómo estaría su hijo, ver a un padre o saber que tiene un padre y no lo puede ver. Tal vez en este momento y en esta hora puede que sea una situación así. Tú eres un hijo y tienes un padre y no lo puede ver. Tú eres una esposa y tienes un esposo y no lo puede ver. Y no lo puede ver en el buen sentido, en el sentido de que parecería que nunca está, siempre habla y no tiene una verdadera comunicación dentro de la familia. Y están sucediendo cosas que cada día se están viendo, que son más y cada vez más difícil para sobrellevar. Así estaba este señor. En Marcos capítulo 1, cada día se estaba viendo que ese poder comenzaba a invadir su cuerpo. Y a medida que invadía su cuerpo, ese poder estaba llevándolo a depositarlo en un determinado lugar, lejos de la sociedad, lejos de sus hijos, lejos de su esposa, lejos de la familia, lejos de todos. Puede que en este momento tal vez tú estás atravesando por el alcoholismo, por una adicción de alcohol, por una adicción de droga, no sé, cualquier adicción. Puede que en este momento está tomando posesión, cada vez es mayor. Primero era una dosis, luego varias, y así cada vez está creciendo. Primero era una marca de bebida, luego son todas, y así está creciendo cada día más, y ese poder de la adicción te está conduciendo y te está llevando, alejándote de tu familia, alejándote de tus hijos, alejándote de tu esposa, alejándote de la sociedad, y te está depositando en un determinado lugar, muy en contra de lo que tal vez tú quieres, pero no tienes la fuerza y la fortaleza para poder quedarte firme en ese lugar. Pero quiero decirte algo, que este hombre estaba en esa situación y peor, al punto tal de que cada vez que se acercaba a una persona, él tenía que tocar una campana para que nadie se acercara a él. Él tenía que decirle a todo el mundo que él estaba enfermo y que era víctima de esa enfermedad. Era como una vergüenza para la sociedad. ¿Se imagina usted la situación de esa persona? ¿Se imagina en qué situación estaba psicológicamente, mentalmente, físicamente, tanto él como toda su familia, todos los que lo estaban viendo? Imagínense en qué situación se encuentra, pero en ese momento tan crucial de su vida, en ese momento tan difícil de su vida, en ese momento tan especial de su vida, aparece una persona maravillosa llamada Jesucristo. Aparece en el lugar donde
donde él estaba, por allí cruzaba Jesús, por donde nadie quería cruzar, nadie lo quería ver, nadie quería estar cerca de esta persona, pero sin embargo, el poder maravilloso de Jesucristo o la misma persona preciosa de Jesús fue hasta ese lugar, hasta donde estaba este hombre con tremenda necesidad. Ahí en ese momento difícil apareció la persona maravillosa de Jesucristo para darle una solución a su vida. De esa misma manera y de esa misma forma, en este momento y en esta hora, no importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea tus problemas, no importa cuál sea las dificultades por las que tú puedes estar pasando, no importa cuán grave sea, quiero decirte que Jesús, el Rey de Gloria, está a tu lado. Solamente tú tienes que estar ahí en la presencia maravillosa de Jesús. ¿Y sabe qué? Quiero decirte algo. Jesús está a tu lado en ese momento difícil. Tal vez estás pasando por ese momento difícil, tal vez está cruzando ahora por ese momento, pero quiero decirte algo. Te traigo palabra de esperanza, palabra de vida, palabra de poder. Hay solución para tus problemas. ¿Tienes problema en tu matrimonio? Bueno, este es el momento difícil que tienes que confiar en el poder maravilloso de Jesucristo. Así como este señor, esta persona que era leproso, cuando pasó Jesús, la persona le dijo: Señor, ¿usted quiere limpiarme? ¿Quiere sanarme? ¿Podría sanarme? Él le preguntó y Jesús le dijo: sí, claro que quiero, para eso vengo. De modo que tú también puedes hacer de que Cristo pueda intervenir en este momento, en esta situación, en este problema que tú estás teniendo, por la que tú estás atravesando. Este es el momento, aunque sea un momento difícil, momento muy difícil, pero este es el momento de que tú tienes que estar confiando, como confió esta persona. Estaba allí a lo lejos, mal, destrozado, me imagino depresivo, triste, amargado, lejos de su familia, de sus hijos, su esposa, de la sociedad, pero sin embargo allí, en ese lugar tan difícil, se hizo presente la persona maravillosa de Jesucristo. De la misma manera, no importa cuál sea tu situación, tu problema, tus dificultades, Cristo se hace presente en el mismo momento que tú escuchas este mensaje y estás en este momento creyendo en el poder de la palabra de Dios, así como el señor Richardson creyó cuando cuando él pudo leer el pasaje que dice: todo lo que pida el Padre en mi nombre yo lo haré. Él creyó en esa palabra y Dios respondió. Así el leproso, este señor enfermo, esta persona enferma que estaba en una dificultad muy grande, en ese momento que llamó a Jesús, Jesús se hizo presente, le dijo: ¿tú puedes sanarme? Sí, yo quiero. Entonces Jesús lo sanó. En otras palabras, Jesús fue a buscar para resolver la situación de esta persona. De esa forma, de esa manera, Jesús está buscándote ahora mismo que tú estás escuchando este mensaje. Este es el momento, en ese momento difícil. Si estás en los momentos más difíciles de su vida o de tu vida, tú eres el candidato número uno para recibir la atención de Jesús, para recibir el milagro de Jesús, para recibir la poderosa palabra de Jesús, para recibir un cambio en tu vida, un cambio en tus hijos, un cambio en tu economía, un cambio en tu compañía, un cambio en tu empresa, un cambio en todo lo que sea tu vida. Así, de esa misma manera como este hombre recibió la sanidad, y cuando él recibe la sanidad, ¿qué es lo que hace? Comienza a recuperar, sale del lugar donde estaba. Salió así, de esa forma. Salió esta persona por el poder de la palabra de Dios, fue quitado de ese lugar, quitado de la amargura, quitado de su enfermedad, quitado de la tristeza, quitado de la depresión, quitado del fracaso, por el poder de la palabra y por la visitación de nuestro amado Jesús. Este hombre fue sacado y quitado de ese lugar. De la misma manera te ofrezco esta palabra maravillosa para tu vida, una palabra transformadora y poderosa que si tú lo llamas, Jesús
también Él te sacará de la adicción, por supuesto que sí. Te sacará de la enfermedad, por supuesto que sí. Jesús tiene el poder si tú crees. Para el que cree, todas las cosas es posible. Si tú lo llamas a Jesús, hoy se lo invita a Jesús en este día y lo hace entrar a tu hogar, a tu casa, Él te va a dar la salida, te va a mostrar, te dará sabiduría e inteligencia para que tú puedas tomar los caminos más correctos para tu vida y salir de ese lugar. Porque este hombre salió de ese lugar porque esa parte, esa zona, era una zona especialmente para aquellas personas que estaban en esas condiciones. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, cuando esta persona tuvo un encuentro con el poder de la palabra de Dios, ya no pertenecía a ese lugar, ya no pertenecía a esa zona. De esa misma manera, Cristo quiere sacarte de ese lugar, Cristo quiere sacarte de esa zona de la adicción, esa zona donde estás allí con tu carácter, esa zona donde estás llevado a la tristeza, a la amargura, a la depresión. De esa zona Cristo te quiere sacar, y en esos momentos difíciles es momento de que tú puedas confiar en el poder maravilloso de la palabra de Dios. Te traigo esta palabra en este día, te traigo esta palabra de liberación, esta palabra de poder, esta palabra que si tú crees, tu vida no puede ser la misma. Así como este hombre creyó, le dijo Jesús, tú puedes hacerlo, Jesús, tú quieres hacerlo. ¿Y qué le va a decir Jesús? En este mismo momento, tú le puedes decir, Jesús, ven a mi casa. ¿Tú quieres venir a mi casa? Ven a mi casa. Tú puedes cambiar esta situación. Tú puedes quitar esta discusión de casa, de mi hogar. Tú puedes quitar estas contiendas que hay en mi hogar, que todo este problema que hay dentro de mi casa que está destruyendo la familia. Tú puedes quitar la adicción que hay en la vida de mis hijos. Tú puedes quitar la adicción que hay en la vida de mis hijas. Tú puedes recomponer la relación con mis hijos, con mis hijas, con mi esposo, mi esposa. ¿Y sabe qué? Va a tener una respuesta inmediata. Jesús te va a decir sí puedo y sí quiero. Esta es la palabra maravillosa que te traigo en este día y en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recibe esta palabra, recibe ahora en el nombre de Jesús, para que sea libre, para que reciba la bendición de Dios, para que reciba la bendición del Señor en tu vida, a tus hijos, tu familia, en tu empresa, tu compañía, en todo lo que emprenda. Cristo va a estar bendiciéndote si tú crees. Todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús lo va a estar recibiendo. Este es el mensaje para ti en este día en el nombre de Jesús. Y te digo, si has escuchado este mensaje, congrégate en un lugar más cercano a tu domicilio. Sí, allí donde se predica el Evangelio de Jesucristo y se enseña la sana doctrina del Señor. Bendiciones, te saludo y será hasta el próximo mensaje en el nombre poderoso de Jesús.